Muy bien, en este video vamos a ver las partes más prácticas del uso del aurómetro, es decir, cómo tenemos que sostenerlo y cómo lo vamos a utilizar para medir los 7 chakras principales. Con la medición que obtenemos con el aurómetro de los 7 chakras principales, vamos a poder utilizar nuestra clase que describe los funcionamientos de los chakras principales para poder hacer un diagnóstico generalizado de cómo está funcionando el campo de la persona y cuáles son las zonas que necesitan más trabajo o que necesitan trabajo en general. Entonces, primeramente voy a mostrar cómo se sostiene correctamente el aurómetro, porque esto es muy importante para que funcione correctamente. Me voy a remangar para que se vea bien cómo coloco la muñeca. Entonces, vamos con el paso a paso de la misma manera que está explicado en el apunte. Voy a colocar el dorso de la mano mirando hacia el suelo y la palma mirando hacia arriba. Voy a poner el mango del aurómetro sobre la palma. El péndulo está mirando hacia abajo. En este momento el mango está paralelo al suelo. Una vez que lo sostengo de esta manera, voy a levantar el mango del péndulo hasta que la varilla quede paralela al suelo. Es decir, el mango va a quedar casi perpendicular al suelo y la varilla que sostiene el péndulo al final es la que va a quedar paralela al suelo. Una vez que estoy sosteniendo correctamente el péndulo, voy a alejar la mano de mi cuerpo entre 20 y 30 centímetros acorde al largo de mi brazo, ¿sí? Entonces, con esta posición de mano, voy a ir a cada uno de los chakras principales para medir su funcionamiento, pero puede variar porque si estoy midiendo el chakra de raíz me voy a tener que agachar, si estoy midiendo acá arriba voy a tener que levantar el brazo, pero esta es la posición inicial. Entonces, cuando haga consultas con el aurómetro también voy a necesitar sostenerlo correctamente, sostenerlo de esta manera. Si voy a hacer una consulta de si no lograr una convención, tengo que lograr esta posición. Y ahí el péndulo al final del aurómetro me va a dar su respuesta. Entonces, ahora voy a mostrar cómo hacemos para medir los 7 chakras principales. No voy a mostrar todos porque no es esa la idea. Es para eso, para saber dónde está cada uno de los chakras, eso está explicado en el apunte, no es la idea, sino vamos a ver cómo, por ejemplo, puedo medir chakra de la garganta y chakra corazón para ver cómo resulta la medición. Entonces, yo me voy a colocar en la posición y voy a medir los chakras de él. Voy a colocar el péndulo, o sea, el extremo final del aurómetro, a unos 5 a 10 centímetros del chakra de él, porque ahora no estamos influenciando. No es como cuando utilizamos el péndulo que va entre 3 y 5 centímetros de distancia. Acá necesitamos un mínimo de 5 centímetros, un máximo de 10 centímetros para poder captar cómo este chakra está administrando el flujo energético. Entonces voy a colocar el péndulo a una distancia aproximada y voy a esperar a que me dé su movimiento. Es muy importante colocarse de una manera bien firme. Muy bien. Está girando en sentido antihorario con un diámetro de unos 5 centímetros. Si yo me coloco mal, muy cerca, tensa o no estoy concentrada, no me va a dar una medición adecuada. Entonces es muy importante estar en un estado correcto, centrado, enfocado, colocar el cuerpo en la posición adecuada y el aurómetro correctamente ubicado enfrente del chakra. Y ahí está la medición. Nuevamente dio la misma. Es muy importante hasta que te acostumbres, el trabajo de medición puede llevar bastante práctica hasta que salga preciso. Hasta que te acostumbres cómo funciona tu aurómetro, va a ser importante que corrobores la medición varias veces para asegurarte de que no estás teniendo falsos resultados. Y vas a notar, por ejemplo, yo también cuando mido noto que cualquier pequeño movimiento mueve el aurómetro. Entonces hay que estar muy firme en la posición con muy buen pulso porque es un instrumento muy sensible y se mueve mucho ante cualquier oscilación corporal. Entonces hay que tener una muy buena postura para tener una medición correcta. Una vez que obtengo la medición, saco el aurómetro, porque es imposible quedarse muchísimo tiempo con el aurómetro en una posición sin mover el cuerpo. Entonces una vez que tengo la medición, lo retiro porque si no es normal que el movimiento se empiece a distorsionar.
voy a medir, voy a mostrar el chakra corazón. Está girando, está haciendo un movimiento vertical, pero está girando en sentido horario. Es decir, el chakra está abierto, pero tiene una leve distorsión en sentido vertical. Esto generalmente quiere decir que de alguna manera la energía del chakra está acelerada o tirada hacia arriba, no asentada hacia abajo. Recordá para esto recurrir a tus apuntes. No vamos a ver distorsiones en este curso, pero sí saber qué significa que esté abierto y qué significa que esté cerrado. En el caso del chakra garganta, estaba en sentido antihorario. También anda a tus apuntes y revisa qué significa eso, para saber qué es lo que estamos midiendo acá con cada cosa. Pero bueno, en este caso, en chakra garganta cerrado, quiere decir que hay alguna falta de expresión en algún aspecto. Puede ser emocional, mental o incluso físico en cuanto a su carrera, ¿sí? Entonces hay que averiguar, ahí ya hay que ir al detalle de la vida de la persona a ver qué es lo que está pasando. Voy a medir el plexo solar. Está girando en sentido horario, pero muy pequeñito. Es muy importante que vayas a tu apunte y puedas reconocer qué significa cada uno de estos movimientos. Por ejemplo, como dijimos en el apunte, un movimiento pequeñito en sentido horario es mucho mejor que uno grande en sentido antihorario. Quiere decir que su plexo solar está funcionando bien o comenzando a funcionar bien, pero necesita de un empuje, de una energización, de generar más energía hacia ese lado. Entonces, está bien, pero necesita un poquito más de envión para ese lado, para funcionar mejor. Acá este chakra está funcionando en sentido horario con una buena energía, pero un poquito distorsionado. Eso hay que corregirlo. Este chakra, sí, directamente es importante que empiece a girar en el sentido horario, es decir, a abrirlo con el trabajo. Muy bien. Ahora vamos a medir los chakras de la espalda. Entonces es muy importante, para tener una medición correcta, medir frente y dorso del cuerpo de la persona, porque puede variar, o sea, el funcionamiento de un chakra puede estar abierto del lado frontal y cerrado del lado de la espalda. Entonces eso nos va a decir algo. También hay una zona que va a necesitar más trabajo y necesitamos saberlo. Recordá entonces, un chakra que está abierto en sentido horario, funcionando con mucha energía, muy abierto, es lo mejor que podemos encontrar. En sentido horario, más chiquitito, sigue siendo bueno, solo que hay que energizarlo. Ya en sentido horario hay que buscar, en sentido antihorario hay que buscar pasarlo al sentido horario, es decir, de cerrado hay que pasarlo abierto. En distorsionado hay que buscar cuál es la percepción incorrecta de la persona y corregirla. Y cuando está con movimiento vertical es una distorsión de muy difícil corrección y lleva tiempo corregirlo. Entonces voy a colocar el péndulo, el aurómetro. Está girando en sentido horario, no tan grande como debería, pero en tamaño de 3-4 centímetros. Lo mismo, este igual que este. Entonces, bueno, dentro de todo nos estamos encontrando con un campo energético que funciona. La mayoría de las personas tienen más centros energéticos en sentido antihorario que en sentido horario. Esto es normal, porque la mayoría de las personas no tienen cultivado una conducta de mirar hacia adentro y ver qué es lo que pueden corregir, ¿sí? O sea, es algo que, ese tipo de introspección no es algo que usualmente hacemos, sino que es algo que nos pasa algo en nuestra vida y ahí viene el cuestionamiento. Pero bueno, él es terapeuta energético, entonces trabaja mucho con sí mismo. Es normal que todos tengamos algo, pero bueno, dentro de todo, o sea, está funcionando bastante bien su campo. Que no es lo usual con los pacientes, es más normal que
sus chakras midan en sentido antihorario, así que no te extrañes si haces las mediciones y hay muchos chakras en distorsión, muchos chakras cerrados, algún chakra inactivo, que sería lo más grave de todo, ese chakra que cuando uno coloca el eurómetro para medir, no hace nada, se queda quietito ahí, firme. Eso quiere decir que el chakra no está funcionando para ningún lado. Este sería el escenario más complicado que podemos encontrar, porque ese chakra no está haciendo nada, la energía no va ni viene. Y eso es algo muy importante a corregir y a revisar, dependiendo del chakra que sea, ver cuál es el aspecto que involucra ese chakra y empezar a revisar la vida de la persona, porque hay una corrección muy importante que hacer con respecto a esa parte de su vida. Entonces, vas a medir desde la coronilla hasta el chakra de raíz, todos los chakras, del lado frontal y del lado de la espalda, solo los chakras que tienen extensión posterior. La nuca, el cuello, entre los omóplatos, la parte diafragmática y el centro sacrococcígeo, para poder tener un diagnóstico completo. Este sería el trabajo básico que estaríamos haciendo con aurómetros para medir los chakras. Una vez que realices cada una de las mediciones, vas a tomar nota, porque la primera vez lo vas a recordar, pero después va a haber medición tras medición tras medición, y la idea es ver cómo la persona va progresando a lo largo de las sesiones. Entonces es muy importante cada sesión tomar nota y ver qué aspectos van variando, ya sea mejorando o empeorando en cuanto al funcionamiento de sus chakras. Y esto es un trabajo a largo plazo que es muy importante hacer como terapeuta.